Abran sus Biblias al el libro de Isaías. Es en el Antiguo Testamento. A Isaías. Después de Salmos, después de Proverbios. Isaías 8:20. Vamos. Es un versículo y lo voy a tener aquí, si también para que los quieran mirar. Antes de comenzar, voy a leer algo que tengo aquí en un libro y les voy a explicar qué es este libro que tengo aquí enfrente de mí. Isaías 8:20. Isaiah 8. El nombre de este libro se llama Enseñanzas que transformaron el mundo. De hecho, ahorita les voy a decir que la serie de este sermón del año se va a llamar Enseñanzas que transformaron el mundo y está todo basado de este libro y todo va a venir de la palabra de Dios también. Pero quiero que escuchen esto. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante su primera comparecencia esa noche, a Lutero se le pidió que se retratara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann von Eck, le interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Le dijo: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré unas sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Esta fue la manera como Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que aún dentro de círculos ortodoxos de la cristianidad ha sido olvidado hoy, y es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Acabamos de terminar el libro de Hechos, recientemente en noviembre. La iglesia, ¿se acuerdan? No adulterada. Después del primer siglo, ya cuando el último apóstol que murió, que vivió, era Juan, el mismo discípulo que caminó con Jesús. Él murió alrededor del primer siglo y después las escrituras y la iglesia que se había formado en el primer siglo, la iglesia primitiva, lo más retirado que seguían del primer siglo, se estaba desviando.
Entonces lo que aprendimos en el año y medio que cubrimos el libro de Hechos, por poco y poco después de 3, 4 siglos, fue olvidado. Ocurrió oscuridad. Lo que vamos a cubrir este año, les voy a dar una advertencia. Es una advertencia de la verdad. El contenido de esta serie de sermón, lo que sigue este año en las predicaciones, va a ser ofensivo. Va a ser divisivo. Pero va a ser la verdad de Dios. No he escogido un libro de la Biblia. Lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos en lo que habíamos comenzado. ¿Se acuerdan el día de la Reforma? Tuvimos una predicación sobre la Reforma protestante. Los que estaban aquí, ¿se acuerdan? Y hablamos un poco de los 500 años de la Reforma que sucedió en el siglo XV. Hablamos de Martín Lutero, hablamos de las 5 solas, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Y de esos vamos a hablar todo el año. Entonces vamos a comenzar con las 5 solas y hoy vamos a comenzar con sola Escritura. Y cada sola vamos a durar como 2 meses en cada sola. 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses, ya para la esperanza de terminar las 5 solas para el último del año, antes de la Navidad. Porque es muy importante como hispano entender qué son estas solas. Y estas solas sí fueron organizadas en una manera para que sean más entendidos para nosotros, pero todo esto está bien, la fuente es la palabra de Dios. Entonces lo que quiero que nos enfoquemos este año 2022, vamos a enfocarnos en las 5 solas de la Reforma protestante. Y cada sola, cada predicación va a estar basada en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con sola Escritura. Quizás van a venir aquí otra gente que normalmente no vienen. Esta serie de predicaciones va a ofender. Va a ofender porque va a hablar de la fe, va a hablar de qué se trata la Reforma protestante y de dónde salió y por qué salió. Entonces va a ser ofensivo, va a ser divisivo. El día de la Reforma, cuando prediqué, esta era octubre 31 y hablamos de estas solas, 5 solas. Hoy vamos a comenzar con sola Escritura y esto nos va a llevar hasta los últimos de febrero. Y luego vamos a hablar de sola fide. Eso nos va a llevar como hasta los últimos de abril. Y luego seguimos con las otras hasta que terminemos las 5 solas de la Reforma protestante. He titulado esta serie Enseñanzas que transformaron el mundo. Y la semana que estemos aquí, voy a traer 5 copias de este libro, que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, por Miguel Núñez. Miguel Núñez fue un profesor que yo tuve cuando estaba estudiando para el pastoreado. Entonces, de aquí voy a sacar mucho de mi materia, pero lo voy a hacer de una manera que lo voy a hacer en sermones, pero todo viene de este libro y todo está basado en la palabra de Dios. Y aquí habla Miguel Núñez sobre las 5 solas. La siguiente semana voy a traer 5 o 6 copias y el que quiera una copia se las voy a regalar. Les recomiendo grandemente que lean este libro, porque este abre los ojos como hispano, latinoamericano. ¿Está en español? Está en español, pero there might be some in English, so I'm going to check. I haven't checked yet. Okay. Porque el prólogo, the prologue, está hecho por Albert Mohler. Albert Mohler es un americano, entonces yo no pienso que él lee español, yo creo lo hicieron también en inglés. I'll try to get you an English copy. Pero esto se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, se llama libro y también se llama el nombre de esta serie. Enseñanzas que transformaron el mundo, las 5 solas. Y he titulado el mensaje de hoy, hablando de sola Escritura, la Biblia
La autoridad de Dios que ilumina al hombre. La autoridad de Dios que ilumina al hombre. Comenzando con sola escritura. Entonces voy a leer Isaías 8:20. Es un versículo y aquí vamos. Así dice la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías 8:20. No voy a tener 3 verdades, 4 verdades. Eso va a ser lo que se va a quedar en la pantalla. La autoridad de Dios que ilumina al hombre, la Biblia. Isaías 8:20 otra vez, a la ley y al testimonio, que es otra manera de decir la Biblia, la palabra de Dios. Si ellos no hablan conformes a esta palabra, es porque no hay para amanecer en ellos. Entonces, estamos hablando de sola escritura. ¿Qué es la definición de sola escritura? El principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Este fue un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de sacra Scriptura suis interpres, que significa las sagradas escrituras son su propio intérprete. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20-21 dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Eso segundo Pedro 1, 20-21. 3 cosas. Primero, que las escrituras no son asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para su audiencia original. Número 2, las escrituras provienen de una revelación divina. Fíjense, déjalo leer otra vez en el versículo de Pedro. Decía, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. La revelación que tenemos hoy, o la palabra de Dios, hoy en la naturaleza y en las escrituras, es fruto de la voluntad divina que tiene la autoridad para demandar sometimiento. Por eso hablamos de sola escritura. La Biblia es la fundación de toda verdad divina. ¿Por qué? Porque está basado solo en un Dios divino. La Biblia es la fundación de toda verdad divina porque está basado solo en un Dios divino. Otra verdad del versículo de 2 Pedro 1, 20-21 es que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Porque dice aquí que sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, los últimos versículos de la Biblia dice y tiene una advertencia. Apocalipsis 22, 18-19 tiene una advertencia para todos nosotros. No nomás individuales, pero para iglesias, para pastores, para profesores. Dice esto en Apocalipsis 22, 18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita,
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso, no solo tenemos que hablar de sola escritura, sino también de toda escritura. Esto es la totalidad de estas. Pero de ahí salen advertencias para cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el libro de Hechos? Hablamos a los principios del primer capítulo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo era Dios completamente. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por Dios. Y con eso vienen advertencias. Hay corrientes religiosas que quieren señalar que solo porciones de la palabra son infalibles. Solo porciones de la palabra fueron inspiradas. Eso es una trampa. Entonces lo que dicen unas iglesias, muchas fe dicen, bueno, vamos a sacar este pasaje, eso es verdad, pero no toda la palabra es empleable. Es una trampa. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad si no es la única autoridad de materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, como los testigos de Jehová y los mormones que no creen en la divinidad de Cristo como Dios, o terminan sumándole a Cristo otros intermediarios como práctica, como otras fe iglesias, como la Iglesia Católica. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Por eso estamos aquí y por eso dije al principio que esta serie de sermón va a ofender. Porque lo que está sucediendo, muchas fees, muchas religiones corrientes sacan pedazos de las escrituras y los sacan afuera de contexto y dicen, esto es lo que significa. Pero si lo metes para atrás al contexto, eso no es lo que significa. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad de materia y de fe en práctica, los creyentes terminan con un Cristo menos. Le quitamos de la gloria de Dios su gloria. Acabamos de cantar varias canciones hablando de la gloria de Dios. Cristo derramó su sangre. Cristo vivió una vida perfecta. A Cristo se le puso una corona de espinas. Cristo lo golpearon. Cristo fue asesinado. Cristo fue matado. Cristo fue enterrado. Y Cristo resucitó de la muerte el tercer día. Y a Él y solo Él merece toda la gloria. Si le agregamos, como dice en Apocalipsis, o le quitamos a estas palabras de la palabra de Dios de la Biblia, le estamos quitando a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo sé que tú moriste por mí, pero yo pienso que eso no es suficiente. ¿Sabes qué? Voy a poner unas ordenanzas. Voy a ponerle mis costumbres, mi tradición. Porque la tradición es importante. Porque yo no pienso que tu muerte era suficiente para mí. Dame un poquito de gloria. Le voy a dar un poquito de gloria a la iglesia. Le voy a dar un poco de gloria a mi sacerdote, a mi pastor. Y ahora vamos a abrirlo un poco más. No nomás estoy hablando de una fe específicamente. Sí, pero también muchos caen en la trampa en las iglesias evangélicas también. También sucede en las iglesias evangélicas. Una iglesia como nosotros también podemos caer en esa trampa. Le quitamos de la gloria de Dios su gloria, si le agregamos o le quitamos a su verdad. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Hay ciertas implicaciones de sola escritura. Me gusta la tradición, nueva tradición viviente sobre Isaías 8:20 de nuevo. Lo voy a leer de esa tradición. Es el mismo versículo. Y no lo tengo aquí.
No es el mismo versículo, pero es otra tradición. Isaías 8:20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Otra vez nos acordamos de Apocalipsis 22, 18, 19, de la advertencia de no quitar o agregarle. Si no podemos agregar o restar el contenido de la palabra de Dios, lo único que nos queda es sola escritura. ¿Tiene una pregunta? Sí. Diga. Dicen cuando muchas personas que van a pagar una banda, que te van a rodillas tantos metros, entonces ellos le están diciendo a Jesús que el sacrificio que él hizo en la cruz no cuenta, le están diciendo eso. Exacto, le están escupiendo en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y por eso digo que esta serie va a ofender, Sí. va a ser divisivo. Sí. Para nosotros quizás no tanto, porque nosotros ya sabemos la verdad, pero quizás vamos a invitar a gente, quizás alguien por Facebook va a escuchar, van a venir otras de otras fes. Y esto es la verdad, no lo que dice Joel, pero lo que dice la palabra. ¿Qué dice Apocalipsis? Si alguien le agrega, Dios le va a agregar todo lo feo también a ellos. Y si alguien le quita, también Dios le va a quitar su nombre del árbol de vida también. Esas son palabras mías, ustedes ya saben también eso. Si no podemos agregar o restar el contenido de la palabra de Dios, lo único que nos queda es sola escritura. Si no le podemos quitar, si no le podemos agregar, lo único que importa es sola escritura, la palabra de Dios. A ver si toca esto. Uno de yo soy un fan de Superman, entonces ustedes pensarán que cualquier película de Superman va a ser mi película favorita de todo tiempo, pero no. Mi película favorita de toda mi vida es una película que se llama Braveheart en inglés, pero Corazón Salvaje. ¿Alguien mirado esta película, Corazón Salvaje? En esta época es una historia de William Wallace. Y en este pedazo de video hay un grito de batalla contra el rey tirano de Inglaterra. ¡Ah! Aquí dice, van a ver lo que dice aquí. Yo soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. ¿Habéis venido a luchar como hombres? No está hablando de la religión o catolicismo, nada, pero quiero que vean algo comparado a lo que voy a seguir ahorita adelante. El grito de la batalla. Y hombres libres son. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No, huiremos. Iremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. El grito de la batalla. En ese mismo sentido, quiero que miren algo. ¡Ah! El grito de la batalla contra el rey tirano. Sola escritura fue el grito de batalla de la reforma del siglo XVI y ese grito debería sonar hoy otra vez. Pero no nomás sobre una iglesia que siempre decimos que están equivocados.
En la iglesia evangélica también. Muchos han comprometido las doctrinas y verdades de Dios. Le han agregado o le han quitado y han hecho sus propios evangelios. El evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad es donde dice el que está en el púlpito: trae dinero a la iglesia, trae dinero. Si tú oras y haces esto, te va a ir bien en tus finanzas. Se vende en sermones, se venden teletones para recaudar dinero, se vende en libros y en conciertos. El grito de la batalla contra el rey tirano. El rey tirano hoy todavía es Satanás. Sola Escritura fue el grito de batalla de la reforma del siglo XVI y debe de ser todavía el grito de batalla para sonar hoy en nuestro día. Hay que recordar otra vez las palabras de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Sola Escritura. Ahora hablamos de la sola Escritura y la doctrina de la inherencia. ¿Qué es inherencia? ¿Alguien? Inherencia. Que no hay errores en la palabra de Dios. Esa es otra de las doctrinas de la palabra de Dios. Que no hay errores en la palabra de Dios. Salmo 19, 7, 9 dice: la ley, que otra vez otro término para decir la palabra, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que haces sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbras los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Mateo 5:18. Jesús aquí hablando. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. La idea que la Biblia es inerrante o infalible brinda apoyo a la doctrina de sola Escritura, precisamente porque ninguna otra fuente tiene dichas características. Dios no es mentiroso, amados, amadas. Dios no es mentiroso. Si la Biblia está corrompida con errores, entonces no puede ser sola Escritura, porque la palabra tendría que ser sometida al escrutinio y corrección de los eruditos, de tal forma que la revelación de Dios dejaría de ser o de estar sola en categoría por separado. Pero Dios no es mentiroso. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. No hay errores en la palabra de Dios. Dios no es mentiroso. Entonces, cuando Él dice una promesa en la palabra, es perfecta la ley esa. Reflexión final. Esto sirve como la introducción para lo que vamos a hablar todo el año. Reflexión final para hoy. Sola Escritura implica que la palabra es la máxima autoridad del creyente y que todas sus enseñanzas demandan obediencia de parte del hombre. Como la Biblia es la revelación de Dios para todos los hombres, como leímos en 2 Pedro, entonces ninguna porción de la palabra es asunto de interpretación personal. Yo cuando me paro aquí y estoy predicando, dando la palabra de Dios, no es mi interpretación. Yo lo que hago, y no estoy diciendo que todo lo que estoy predicando va a ser perfecto, porque no hay ningún hombre perfecto, pero yo en mi mejor esfuerzo trato de sacar lo que la palabra de Dios estaba diciendo a la audiencia original, interpretarlo hoy en una manera y dárselos a ustedes para que ustedes puedan entender y tengan el mismo sentido que la audiencia original tenía cuando fue predicada a Dios. Es la revelación de Dios. Sola Escritura juzga.
a la iglesia y sus maestros, y no al revés. Hay una iglesia que dice que ellos y la tradición están sobre la palabra de Dios. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Sola Escritura juzga a la iglesia, cualquier iglesia y sus maestros, y no al revés. Sola Escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Sola Escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios, y proclama la gloria de Dios. En terminar, sola Escritura, la Biblia es la autoridad de Dios que ilumina al hombre. Otra vez leo el versículo, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Hace como 6 siglos hubo un amanecer en la Reforma Protestante con Martín Lutero, Juan Calvino. Hoy, de hecho, necesitamos otra reforma. Cada uno de nosotros quizás nos hemos desviado. A lo mejor están bien con Dios. Sigan adelante. Sigan caminando en los preceptos de Dios. Pero somos seres humanos y vamos a caer. Y hay que regresar a la original verdad de Dios, la palabra de Dios, que ilumina nuestros corazones. Esta es una de las enseñanzas que transformaron el mundo. Entonces, encerrar la Biblia, sola Escritura, es la autoridad de Dios que ilumina al hombre. Padre Celestial, gracias por este recordatorio. Todos los días deberemos recordarnos que solo tu palabra, solo las Escrituras es la verdad. No la iglesia, no un hombre en un púlpito, incluso yo también. No hay ningún hombre, ninguna mujer, ninguna iglesia, ninguna fe que está sobre tu verdad, la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es otra manera de decir la palabra. Entonces, Padre, Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nuestro grito de batalla siempre sea que vamos a la palabra de Dios. La palabra nos da libertad y nos libera. Tu palabra nos libera de nuestro pecado. Tu palabra nos libera de nuestra esclavitud al diablo. Tu palabra nos libera de toda maldad. Sola Escritura, sola tu palabra, Dios, solo la Biblia es necesaria para nuestras vidas y nada más. Gracias por este recordatorio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.